Tenemos contactada ya a nuestra columnista Patricia Schneider, a quien le damos la bienvenida. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Hola Silvia, hola Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Un poco acalorados nada más, pero bien. Y con ganas de escucharte esto que has dado en llamar esta columna. Por favor, decinos el título porque a mí me gustó mucho. Bueno, mira, el título es Los indios Quilmes, el sabor del desencuentro. Ah, caramba. El sabor del desencuentro. Caramba. Ha jugado con una marca comercial. Sí, claro. Pero es por una finalidad noble. Bueno, porque les quiero contar algo que pasó hace 500 años, pero que todavía continúa con su hilo hasta la actualidad. Ajá. Y por suerte con un buen final, o espero que no sea un final completo, sino una secuencia por venir. Así que les voy a contar muy rápidamente algo que pasó con los indios Quilmes. En principio les quiero recordar, recuerdan ustedes a Cristóbal Colón, ¿no? Sí, claro. Bueno, caramba. El encontronazo con América, el descubrimiento, el encontronazo con América. Después, eso fue en 1492. Después viene la conquista de México, sangrienta, 1519. Después viene la conquista de Perú por Pizarro, en 1527. 40 años estuvieron tratando de doblegar a los incas, finalmente los derrotan. Y no conformes con eso, los españoles siguen bajando, digamos, en dirección sur para conquistar más territorios y seguir con su labor destructiva, digamos, ¿no? Esta gente no descansaba. Era conquista tras conquista, matanza tras matanza. Exactamente. Y a diferencia de porque en el norte de lo que fue el territorio calchaquí, que es donde son los Quilmes, por eso hablo de noroeste de Argentina y un poco de zona oriental de Chile y un poco de zona sur de Bolivia, etcétera, Tucumán básicamente. Sí. No te escuchamos, Patricia. La conquista de Perú de los españoles, los incas habían avanzado sobre este territorio que dieron el llamar el Collasuyu. Ustedes se acuerdan que el Imperio Incaico estaba dividido en 4 zonas. Así es. Y en el centro Cusco, y el Collasuyu era esta región que venían avanzando y que conquistaron, guerrearon. Bueno, resulta ser que estos Quilmes, que formaban parte de una de las tantas pueblos originarios de la zona, unidades sociopolíticas fragmentadas, etcétera, batallaron contra los incas, le dieron guerra a los incas, pero finalmente los incas ganaron, pero como eran muy hábiles políticamente, diplomáticamente y con las armas también, llegaron a armar una especie de confederación entre estos pueblos del Collasuyu y los incas, con lo cual no los destruyeron. Mira. No los destruyeron, o sea, mantuvieron, muy al estilo inca, capilarizaron todas las estructuras organizativas que había, organizaron, administraron, les enseñaron a hacer caminos, les pusieron sistema tributario, pero la gente de esta zona, de los valles calchaquíes, pudo seguir viviendo y desarrollándose bien en su territorio, en su área. Mejor que una colonia, digamos. Esto fue la primer gran guerra de la zona calchaquí, digamos, de estos pueblos, donde los Quilmes ya estaban. Digamos, a ver, Patricia, que los incas desarrollaron este criterio que tenían indudablemente de imperialista, ¿no? De conformar ese enorme e importante imperio, pero que con los Quilmes tuvieron esta particularidad. ¿Solo con ellos o con otras comunidades? Siempre hacían, con todos hacían eso. Con todos hacían eso, con un sistema tributario, Mira qué un bien. sistema administrativo, etcétera. Si se le resistía mucho, le hacían los mitimaes, o sea, atacaban poblaciones y los desterraban para otro lado, pero tenían otro concepto de organización del imperio.
no era extractivista como fueron los españoles, Claro. que querían extraer todo lo posible, sea personas, riquezas de la tierra, oro, lo que fuera que pudieran extraer. Los incas no tenían ese concepto, porque finalmente los incas eran andinos, y para los andinos la tierra y la armonía y el equilibrio de la tierra y de la gente es importante, ¿no? Claro, nada que ver con lo que pensaban los españoles, francamente. No nos olvidemos que los españoles que venían de la época de la Inquisición, corresponde a toda esa época negra de España, ¿no? Sí, en la que las persecuciones eran terribles. Tampoco la gente que vino a América fue de lo mejorcito en España, ¿no? Que los quiero criticar, pero en realidad... No, claro. Ni en la siguiente oleada de inmigración tampoco. Bueno, ahora no sé si quieren que pasemos a los quilmes para no seguir criticando. Lo que podríamos hacer es, a ver si te parece, escuchamos un separador y nos abanicamos un poquito porque tenemos calor. A los quilmes. Y ahí está, un poco de los quilmes. Esperanos un poquitito. Esperanos unos segundos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Señor hiperproductor terrateniente sojero, el gobierno nacional está para servirlo. Si no le convence el dólar soja para liquidar, podemos ofrecerles otros. No vamos a vender la soja porque fíjate que hace un mes atrás la soja estaba a $650, ¿no es cierto? Bajó el precio de la soja ahora. Nos quieren tentar con algo que el productor cuando vea esas medidas no va a vender. Nuevos dólares rurales del Banco Central para tentación silosojita liquidista, a saber, dólar alpargata, un dólar para hacer pie, dólar chala, representa un choclo más de guita, dólar reta, el dólar para pelar el país, dólar Trump, el dólar que se usa, y el pato dólar, un dólar de fantasía. El producto de la cosecha es propiedad privada y nadie tiene derecho a quitársela al productor. El productor tiene todo el derecho de venderla en el momento que crea necesario. Nuevo dólar sojero, una propuesta del Central para que el agrocanuto productor liquide. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Acá estamos, Patricia, ansiosos por empezarte a escuchar sobre los quilmes puntualmente. Bueno, Silvia, me encantó el separador porque justamente hacia el final ustedes hablan de que el producto de la tierra es para los productores individuales y que la tierra es para estos productores individuales. Es justamente lo contrario de lo que eran entre los quilmes y entre los andinos, que se cultivaba la tierra, el curaca organizaba el trabajo de la tierra, pero los frutos eran repartidos entre toda la comunidad y había administración de los granos, de lo que ellos cultivaban, maíz básicamente, papas, quinoa, etcétera, guardaban para épocas de mayor escasez. Claro. O sea que había una visión comunitaria de la distribución del alimento muy fuerte, ¿no? Por eso el separador vino muy bien al caso para que yo pueda comentarles eso. Estos quilmes, puntualmente, estos quilmes fueron uno de los pueblos tecnológicamente más desarrollados del territorio argentino. Construyeron, estaban antes de la llegada de los incas, o sea, ellos ya tenían una tecnología de la piedra muy fuerte, muy importante. Construyeron viviendas, fortalezas, terrazas de cultivo, represas y canales de irrigación, corrales, las laderas, y básicamente tenían una pequeña ciudad en el Alto del Rey. Ajá. Lo que más quería comentarles es el sistema de riego que tenían, como ya les mencioné, lo que cultivaban. Es una zona muy muy seca, muy desértica, bueno, por lo menos donde están las ruinas. Ahí, lo que tiene Tucumán por ahí, que tiene zonas hasta no sé, selváticas, de propia Tucumán, que es una provincia chiquita, pero esa parte yo llegué hasta ciertos lugares de ahí, es muy seco. ¿Y cómo era el sistema de riego? Exactamente, bueno, mirá, ellos tenían los quilmes, 50 hectáreas de terrazas totalmente despejadas de piedra,
en las laderas de los cerros, apuntaladas, divididas por muros de piedra para evitar la erosión. Claro. Y el sistema de riego tenía que ser artificial, ¿eh? Entonces le daban por canales el agua, pero ¿sabés cómo era? ¿Dónde juntaban el agua? ¿Dónde? Un río cercano. Había una represa principal hecha de barro, ripio, lajas, de 7 millones de litros. La represa. 7 millones. Para que tengas una idea, un tanque de estos de YPF, de nafta gigante, tiene 45.000 litros. Con lo cual es una cisterna que tiene 150 camiones de YPF. Claro. No. Tremendo. Una cosa impresionante. El mantenimiento, la construcción de la represa, el mantenimiento, la organización social que implicaba todo eso y el regadío para la alimentación. Claro. Así que realmente sacarse el sombrero con esta gente. Con la llegada de los incas, desarrollan más tecnología de caminos, vienen con los caminos para los incas era importante, con los tambos o los puestos donde circulaba la información, los tributos, etcétera, y hasta tenían puentes colgantes fabricados con cuerdas, ¿no? Que los conectaban al resto del imperio. Ajá. Eso se ve mucho en el norte, ¿no? En Perú, Bolivia, ese tipo de puentes colgantes se ve mucho. Porque ellos estaban en el sur, ellos estaban en el Collasuyo. Ahora, como todos los andinos, yo no les voy a contar mucho porque no tenemos mucho tiempo de la vida espiritual. Ajá. Pero sí, como todos los andinos, adoraban al sol, que consideraban la fuente de energía y de la alimentación, de la tierra, de la naturaleza, y también veneraban a fenómenos naturales que tenían relación con las lluvias, al rayo y el trueno. Claro. Para ellos, a todos los andinos... ¿Cómo? No, seguí. Sí. Seguí, por favor. Para todos los andinos, la concepción de naturaleza, el territorio, es algo sagrado, es una fuente de vida. Entonces la madre tierra, la Pachamama, en el norte es la Pachamama, es quien brinda la posibilidad de subsistencia, y hay muchas comunidades que se dedican a los cultivos, a la cosecha, a la cría de animales. Entonces, la tierra, el mundo en realidad es una gran chacra. El mundo es una gran chacra. Esto lo digo no solo para los calchaquíes o los atacameños, también por los aymaraes de Bolivia, para los quechuas o incas y los pueblos antecesores. El mundo es una gran chacra de cultivo, donde todos los hombres son comuneros, o sea, son del común, de comunidad, y forman parte de esa naturaleza, dedicados a la crianza afectuosa, al respeto, y la práctica agraria es lo que articula. Todos somos sembradores de la vida y todos son cultivadores y recolectores de la vida. Ahora, entonces hay una cosa paritaria entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Escuchar esto, Patricia, que estás diciendo, ¿no? Que la naturaleza es fuente de la vida, que el mundo es una chacra gigante en realidad por el fruto que nos da, etcétera, etcétera. Es como que pensar lo otro que trajo la supuesta civilización occidental y europea, eso otro que trajeron y que impusieron, destrozaron todo lo que había aquí, es algo realmente conmovedor, y uno a veces esta situación de ponerse en el lugar del otro, si uno pudiera ponerse en el lugar de estas comunidades que habitaban nuestro continente, cuando llegaron estos otros sujetos, de verdad el dolor es tremendo. Es terrible, ¿verdad? Porque es una concepción de la vida tan diferente y del mundo tan diferente, porque fíjate que para la concepción occidental, hablo occidental no solo católico, de las muchas otras religiones, la judía también, musulmán. El hombre es el intermediador, es el hijo de Dios. Sí, el hombre es alguien especial, ungido por Dios y puesto en la tierra para progresar, para dominarla un poco, para hacer su tierra de
su feudo, digamos, ¿no? Sí, Con matices, por supuesto. Es En cambio acá hay una unidad. Es una tradición judeo-cristiana, la occidental, Patricia, esto es así. Exactamente. Sí, van absolutamente de la mano en esta concepción. Y es lo que vivimos hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo de esa manera. De esta manera y con esta tradición judeo-cristiana, aunque parezca mentira. Sí, no cambió, sí, es más. Con todo el respeto que las religiones en las que nos hemos criado tenemos, ¿no? Pero realmente es una diferencia, y por eso esta gente luchó tanto frente al avance de la conquista española. No así, con los incas lucharon, pero finalmente se pudieron integrar, fueron confederados con los... En cambio acá era imposible el diálogo, eran muy luchadores, y fíjate que tuvieron, más o menos en la época de los españoles, los quilmes solos eran 2.000 personas más o menos, ¿no? Estamos hablando de no demasiada gente para los criterios actuales, para ese momento era mucha gente. Claro. Ellos inmediatamente incorporaron, era gente muy práctica que rápidamente incorporó lo que se relacionaba con el cultivo de cebada y trigo, con la ganadería incorporaban ovejas y cabras, y incorporaron también, ellos ya tenían una forma de luchar, eran muy aguerridos, pero no eran tan sanguinarios como los españoles. Lo que pasó es que los españoles tenían mejores armas, era un abismo la diferencia, porque los quilmes tenían, ¿sabes qué? Arco, flecha, el garrote, la boleadora ni siquiera, y los españoles tenían metal, corazas de metal, espadas de metal, una flecha le daba a la coraza y no le hacía nada. Tenían arcabuces de pólvora, y también sabes que tenían caballos que corrían de acá para allá y los despistaban. Está bien, los quilmes, ¿sabes qué hacían? Hacían derrumbes de piedras, o sea, sabían derrumbar la montaña, entonces de pronto podían desmoronar piedras y aplastar al enemigo si estaba abajo. Pero con los caballos, los españoles tenían mucha movilidad, y también los españoles usaban perros, que los quilmes nunca en su vida habían visto perros y caballos. Perros eran para muy cazarlos, feroces esos perros. Sería. Sí, así que, claro, entonces eso era muy terrible. Finalmente los derrotaron por las armas, Los derrotaron por la diferencia de armas, porque... porque el conocimiento del terreno y mover y también el valor tremendo que estuvieron, ¿sabés cuánto tiempo estuvieron peleando los quilmes con los otros pueblos de los alrededores? 130 años, es una enormidad. Tenían toda la gimnasia. 130 años, ni la guerra europea de los 100 años, ¿no? 130 años, 130 años estuvieron peleando en distintas oleadas. Bueno, muy interesante, Patricia. ¿Sabés que yo estuve este año en la ciudad sagrada, digamos, de los Quilmes, allá en el norte? Mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Y tienen montado todo un centro cultural y artístico muy importante, de verdad. Bueno, este era el final al que yo quería llegar, porque eso es lo que les decía, la historia siguió muy mal, pero actualmente terminó bastante bien, digamos, porque ellos lograron volver, pero en el medio les voy a contar qué es lo que pasó cuando los derrotaron. ¿Qué pasó? Esa es otra parte de la historia. Lo que pasó cuando, no sé si tenemos que ir a un separador o no. No, vamos no, tenemos unos minutos todavía. ¿Cómo? Tenemos unos minutos todavía. Bueno, lo que pasó cuando los derrotan, porque eran muy bravos, y se juntaron para luchar a los españoles de todas las etnias cercanas, yocaviles, amaichanos, un montón de gente que tenían un tronco cultural en común, se juntaron para luchar contra los españoles, pero los más bravos eran los quilmes. Bueno, cuando los derrotan, el que los derrota es en la última batalla el gobernador que se llama Mercado.
Lo derrotó el mercado. Bueno, parece un chiste. Es un chiste, mercado. Pero claro. Aparte estamos hablando de el sabor del desencuentro del mercado, de Quilmes y de un montón de connotaciones que tienen todo que ver. Se va juntando, todo se va juntando, porque mirá el negocio que hizo el gobernador Mercado. Hizo un negocio. A ver. El negocio de él era, porque agarró toda la gente, todos los que se habían rebelado, que él derrotó militarmente, directamente los despobló, decidió sacarlos a todos de ahí. A sacarlos directamente. Y los mandó, algunos a reducciones en Córdoba. Los Quilmes, que eran los más bravos, no los aceptaron en Córdoba, las reducciones que eran de los jesuitas, no aceptaron Quilmes, no querían Lola, ¿viste? Eran demasiado bravos. A otros lo mandaron a La Rioja, a otros a trabajar a las minas del Potosí, te imaginás, pobre gente. A la muerte. A otros no sé qué, sí, casi todos a la muerte. Claro. Y a los Quilmes, pobrecitos, los trajeron caminando, arreglando como ganado, desde lo que es la zona de Tucumán hasta provincia de Buenos Aires, a Quilmes, a Exaltación de la Cruz de los Quilmes, que por eso tomó ese nombre la zona de Buenos Aires y el producto al que nos estamos refiriendo, la bebida. Y a la cerveza. Bueno, claro. Que ahora, en los primeros 6 años, ¿qué decías? No, digo, la gente que habrá muerto en el camino son 1000 y pico de kilómetros, tremendo, es una locura, caminando. Tremendo. Nada, una masacre. Mujeres, una tortura. Hombres, mujeres, niños, una tortura, claro, deliberado. Claro. Bueno, en los primeros 5 años murió la mitad de la población. De esos que vinieron entre el camino y los primeros años de estar ahí en esta reducción, digamos, que no era de los jesuitas, en esta reducción murieron la mitad de personas. Por enfermedades, por peste, la altura sobre el nivel del mar, la gente que venía de zonas muy altas, acá la humedad de la provincia de Buenos Aires, bueno, todo eso los mató, se enfermaron, murieron, todo. Después más o menos se fueron acomodando, porque eran tipos muy inteligentes, muy prácticos, tenían un cacique, un curaca que los siguió liderando, y empezaron a acomodarse en la economía, se adaptaron un poco, tenían un poco de ganado vacuno, lo vendían, un poco de esto, cultivaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo fue el destierro y les prohibieron a todos el idioma cacán. Les prohibieron hablar su idioma. Le sacaron hasta su raíz, el idioma. Claro, qué horror. Exactamente. Sí, bueno, Patricia, muy, pero muy, muy, muy interesante todo esto y aprendimos.